misericordia, Amén. por la vida, por la salud, porque Él nos concede un día más de Así poder es. reunirnos, de poder adorarle. Amén. Como decía mi hermana, en lo poco que podemos hacer, podamos estar aquí el día de hoy. Así es, El Señor. Señor les bendiga mucho, mis hermanos. En este día se me ha encomendado entregar el mensaje y quiero invitarle a abrir sus Biblias en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Aleluya. Después de Corintios, Gálatas. Amén. Amén. Si lo hemos encontrado, nos ponemos de pie. Le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título: El Espíritu se recibe por la fe. Gloria a Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Amén. El Señor bendiga mi pastor, el evento. Amado Dios, lleno de amor, misericordia, Señor, te damos gracias, Padre mío, por este hermoso mensaje, mi Dios eterno. El Espíritu se recibe por la fe, mi Dios amado. Gracias te doy, Señor, por todo lo que va a pasar en este momento. Por como decía tu hija, mi Dios amado, no queremos irnos como hemos llegado, mi Dios amado. Queremos irnos con una respuesta tuya, Señor. Y te pido, Padre, que en el sonido de la voz de tu hija, Señor, esta palabra caiga en buena tierra, Señor, porque el crecimiento lo das tú, Padre bendito. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga. Amén. El Señor hoy día nos trae una palabra y nos tira un poquito la oreja. Porque nos pregunta, primero que todo, si acaso las cosas, lo que dice al final, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Para que podamos entender este breve mensaje, tenemos que irnos a la ley. Yo sé que todos mis hermanos la conocen. En el Éxodo podemos encontrar cómo el Señor entrega los 10 mandamientos, ¿cierto? Así es, Señor, amén. Y posterior a eso, una serie de leyes para conducir a un pueblo que llevaba más de 400 años esclavo en un país que era totalmente pagano. Por lo tanto, nos podemos imaginar qué tipo de conductas o costumbres había adquirido el pueblo de Israel. No por nada dice que ellos oraban y Dios no los escuchaba. Hasta que llegó un momento en que los escuchó. Amén. Entonces, ¿qué hizo? Les empezó a dar leyes, normas, patrones para conducirlos, para que ellos fueran personas correctas, rectas delante de Dios, aprobadas delante de Dios. Amén. Pero después, más adelante, cuando nos encontramos con que Jesús vino al mundo, hizo un gran sacrificio. Y sobre ese sacrificio abrogó la antigua ley. Así es, Dios. Es decir, la eliminó. Porque si nosotros nos ponemos a leer el Éxodo, si usted, mi hermana, tiene tiempo, léalo. Es una ley que es imposible de De cumplir. llevar. Amén. Porque ni siquiera hay un contexto histórico que nosotros podamos hacer para Así es, cumplir Señor. esa ley. Amén. Y como el Señor lo sabía, vino y entregó a su Hijo. Y ese Hijo fue sacrificado por usted
y por mí. Amén. Como Gracias, antes se Señor. presentaban sacrificios, ¿cierto? Se presentaban palominos, se presentaban becerros, se presentaban para expiación, para Así es, perdón, Padre. etc. Pero Él vino y se sacrificó por todos nosotros. Amén. Gracias. Por lo tanto, lo que antes era la ley, Él la vino a abrogar. No quiere decir que la ley ya no se aplica, porque si usted se fija, 9 por lo menos de los 10 mandamientos también son revalidados por Jesús Así es. más adelante. Por lo tanto, yo debo conducirme rectamente delante de Dios, pero no porque una ley me obligue, sino por temor a Dios. Así es, Señor. Entonces, eso es lo que la palabra hoy día nos quiere hacer entender. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos contó otra cosa para que no obedezcamos a la verdad? Porque ¿qué dice? Jesús es la verdad. Es el camino, la verdad, la vida. Y nadie va al Padre Amén. si no es a través de Él. Sí, No por Señor. nada dice, abogado tenemos ¿en quién? En Jesús. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿conocemos la verdad? Conocemos la verdad. Declárelo. Diga, conozco la verdad. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Nosotros ya le conocemos. No podemos negarlo. No podemos decir que no sabemos quién es Así Jesús. es. Lo conocemos. Amén. Pero nos pregunta ahora a nosotros, el Espíritu que recibimos, ¿lo recibimos por cumplir la ley? No, Señor. ¿O lo recibimos por que oímos y creímos? Así es, Señor. Amén. O sea, lo recibimos por fe. Fe. Porque oímos y creemos. Amén. No le vemos y creemos. Amén. Conocemos sus promesas y creemos Amén, en sus sí, promesas. Señor. Por lo tanto, no lo recibimos por la ley. No, Padre. Señor. ¿Cierto? Ninguno de nosotros aquí hizo un cumplimiento cabal de la ley, porque antiguamente si usted faltaba a una ley, era condenado. Inclusive había motivos de muerte por la ley. Pero el Señor hoy día es un Dios de amor, de misericordia, que le perdona, no como antes. Antes era condenada a muerte, por ejemplo, la hechicería era condenada a muerte. La adoración a ídolos paganos era condenada a muerte. Hemos hablado, se ha hablado de acá del púlpito de la idolatría, que quizás no es lo que entendemos nosotros, hacer una figurita de yeso y orar. De repente nuestra idolatría, nuestro corazón está puesto en nuestra familia, en nuestros hijos, en las cosas de la carne, en nuestras posesiones. ¿Se imagina fuésemos muertos? Como lo decía la ley. Por eso es que el mismo Jesucristo cuando vino, Él dijo que fuera maldito aquel que siguiera la ley, que estaba maldito. Porque qué difícil era cumplir la ley. Así es, mi Dios. Pero hoy día conocemos a un Jesucristo de ¡Aleluya! misericordia, a un Jesucristo que dice que nos entregó su Espíritu. Gracias, porque oímos y creímos. Amén. Porque oímos con fe. Sí, Señor. Pero nos dice, ¿acaso somos tontos, somos necios? ¿No es cierto? Porque comenzamos por el Espíritu y vamos a acabar por la carne. No, Padre. Tenemos presencia del Señor todos los días. Aleluya, gracias. Todos los días. En su casa de oración, mi hermana en su hogar. Amén. Buscamos presencia y el Señor nos responde. Amén, así es, mi El Dios. Señor está ahí. Amén. Escuchábamos muchos testimonios cómo el Señor guarda a su pueblo. Así es, Padre. Porque está constantemente al lado nuestro. Amén. Gracias. No por nada su palabra dice que acampan ángeles a nuestro alrededor. Amén. Algunos no lo ven, otros lo ven. Pero el Señor lo dice, está escrito en su palabra. Y si usted lo cree, es bienaventurado. Porque cree Aleluya, sin sí, ver. Señor. ¿Se da cuenta? El Señor cómo nos bendice. Pero dice, todo lo que hemos padecido ha sido en vano. No, Señor. ¿Ha sido en vano su caminar? No, Padre. Hermano Abel, ¿ha sido en vano su caminar? Hermano Job, ¿ha sido en vano su caminar? No, Señor. ¿Mi pastor ha sido en vano? No ha sido en vano. No, Padre mío. No ha sido en vano nuestro caminar. No, mi Dios. Por eso dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Solo usted conoce su vida. Amén. Solo usted conoce lo que ha padecido. Lo que ha padecido por Cristo. Lo que ha padecido por decir que es evangélico. Lo que ha padecido por decir que usted no va a estar en el cumpleaños porque tiene reunión. Aleluya. Usted sabe lo que ha padecido. Amén. Que ha tenido que dejar de lado muchas cosas con su familia, con sus amigos, en su trabajo, porque está acá, Amén. en la casa de oración, porque tiene que orar. Muchas veces, antes, como leímos hace poco en su palabra, todos los deleites de nuestra carne hasta las tantas, ¿cierto? Pero hoy día el Señor nos tiene aquí, Amén. en su Gracias, casa de Señor. oración, Gracias, y hemos Dios. dejado muchas cosas. Y a lo mejor nos hemos llevado muchas rencillas, muchos problemas. Pero entonces el Señor le pregunta, ¿acaso eso lo habéis padecido en vano? No, mi Dios. Si es que fue en vano, dice.
entonces que no sean vanos. No, Señor. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros. Amén. Sí, El Señor ha hecho maravillas Sí, entre mi vosotros. Dios. Por lo tanto debemos dejar ya esta insensatez. Eso es lo que nos pide el Señor. Hacer oídos sordos, hacer como que no sabía, hacer como que no supe. No por nada el Señor nos dice, más adelante ya cuando Jesús dice que debemos amarnos los unos a los otros. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, como dice su palabra, difícilmente le voy a hacer un daño. ¿Cierto? Porque le amo como a mí me amo. Y como yo me amo harto, no voy a dañar a otro. Amén. Entonces, esa es la base del Evangelio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es, Padre. Y ese amor nos va a llevar a un buen camino, a un Amén. recto camino. Gracias. Estamos delante del Señor, acá no hay que cumplir ninguna ley. Gracias. No tenemos que cumplir ninguna ley ni poner ticket cada día que yo cumplo la ley. No, al contrario, el Señor solo le pide que usted se presente delante de Él. Así es, Padre. Que usted le conozca. Que sea una relación recíproca. Porque usted se ha fijado, usted ora y el Señor la deja así nomás o le No, mi responde. Dios. No responde, Así es, ¿cierto? Señor. No responde. Como sea, el Señor le responde. Así es, mi Dios. Porque así se manifiesta, es una relación Gracias, entre el Señor. hombre y Dios. Dios. Amén. Algo que antes no era posible. Gracias, Señor. No era posible, no había un abogado, no había un intermediario. Así es, El Señor. intermediario solo llegó cuando Jesús fue sacrificado. Amén. Y se sacrificó por usted y se sacrificó por mí. ¿Se da cuenta que tenemos una esperanza? Amén, Señor. Y esa esperanza es por fe, Así es, Señor. no por la ley. La ley ya fue abrogada. Así es. Ya es imposible de cumplir esta ley. Así es, Dios. Por lo tanto, el Señor hoy día nos dice que todas las obras han sido por oír con fe. Amén. Que el Espíritu ha sido dado por oír con fe. Usted cree que el Señor le va a tocar y el Señor Amén. le Sí, mi toca. Dios. Usted cree que el Señor va a hacer y el Señor hace. Amén. Usted cree que el Señor puede transformar y el Señor Amén. transforma. Somos testigos Así en es, carne Señor. viva de cómo el Señor nos ha transformado. Así es. Porque a todos el Señor nos ha transformado. Y Él nos dice, yo no me acuerdo de tu pecado, pero siempre nos dice, ¿de dónde te saqué? Amén. Porque así como pudo sacarnos a nosotros, también Sí, Padre. tenemos fe de que puede sacar al de afuera. Amén. Sí, Al Señor. que está en la esquina, a un Así es, familiar, a quien sea. Porque es el mismo Dios que le tocó a usted. Gloria a Dios. ¿Cómo no va a tener poder? Así es, Padre. Si ya lo hizo con usted. Sí, mi Dios. Y usted que podía decir, no, yo era la rebelde, pero sin causa. Y el Señor la tiene aquí. Amén. Aleluya. Y el Señor lo tiene aquí. Sí, Señor. Porque ese es el poder de Así Dios. es, Padre mío. Y es Gracias por te doy, mi fe. Dios. Amén. Yo creo. Por lo tanto tengo fe. Gracias, Y el Señor. Espíritu es dado por la fe. Para que interioricemos eso. No es por la ley, no es por lo que podamos hacer, sino que es por fe. Así es, Y el Padre. Espíritu Él lo da por la fe. Amén, Señor. Mis hermanos, esta palabra es un poco fuerte en ese sentido, pero el Señor quiere que entendamos que ya esa ley no existe. Así es, mi Fue Dios. abrogada. Por Amén. gracia y misericordia. Así es, Señor. Porque si no, no podríamos contar que estamos Amén. aquí. Así es, No lo Padre. podríamos contar. Gracias, Señor. Dios. Yo creo que si cada uno de nosotros se mira hacia adentro, puede decir, no, yo no hubiera podido. Yo personalmente digo, no, yo ya no estaría aquí. Así es, Hablo Señor. por mí. Amén. Cada uno de nosotros conoce su vida. Señor, amén. Pero el Señor nos da una posibilidad que antes no había. Nosotros éramos gentiles, Sí, no éramos del pueblo escogido. Así es, Señor. Pero el Señor bendijo a Gracias, Abraham Señor, mi Dios. antes lo bendijo. Y le fue contada su fe por justicia. Amén. Y bendijo toda su simiente. Amén. Dios. Y le fue contada por justicia el cumplir la ley Para siempre. Gracias, Señor. o el tener fe. El Fe. tener fe, ¿cierto? Amén, Señor. Así Porque es. obedeció algo tan terrible como sacrificar a su A propio su hijo. hijo. Si él se hubiera regido por la ley, se debió haber negado a sacrificarlo. Pero él creyó. Y esa fe le fue contada por justicia. Amén. El Señor eso nos pide, creer, tener fe, y todo será dado. Amén. Sí, Señor. El Señor dice, todo les será dado Sí, mi Dios. de sobremanera, muy bendecidos. Gloria a Dios. Así nos ha tenido el Señor y por Amén. eso damos gracias. Gracias, Señor. Porque Él ha sido con nosotros, Sí, le ha Dios. consolado, yo sé que le ha consolado, Así es, Padre. Él ha estado con usted, Él ha estado con nosotros, le ha sacado de donde usted no creía que podía salir, y el Señor le ha sacado de ahí. Señor.
por gracia, misericordia, Así es, Señor, solamente gracias para te su doy, gloria, Dios. para que el día de mañana podamos testificar. Amén. Porque testificamos en carne propia. Cada uno de nosotros testifica su vivencia. Y es por fe. Yo creo en la obra que el Señor hizo en mi hermano. Por fe. Porque yo no le veo, no veo internamente si fue sanada su enfermedad, por ejemplo. Pero lo creo. Tengo fe porque ese Dios poderoso también lo hizo conmigo. Amén. Y lo puede hacer con usted. Señor. Porque es el mismo Dios, pero nos demanda fe. Nos demanda dejar esa insensatez, dejar de pensar que por cumplir algo el Señor va a justificarnos. Él ya nos justificó. Decía el martes, somos salvos ¿por qué? Gracias. Por gracia. Así es, Porque Él Señor. quiso. No por la ley. No porque cumplimos la ley. No, mi Dios. Solamente por gracia. Gracias. Porque Así a es, Él se le Señor. antojó incluirnos. Entonces debemos ser agradecidos. Amén, sí, Señor. Porque esa gracia, ese antojo, ese querer de Dios nos tiene el día de hoy aquí. Gracias. Con una posibilidad de ser salvos. Gracias, Señor. No es menor lo que Él nos promete. Es la salvación. Y la salvación por gracia. Es decir, la ley ya no me justifica. No voy a ser salvo por cumplir la ley, sino por tener fe. Por regir mi vida correctamente. Gracias, mi Porque Dios. yo conozco lo que no es agradable para Dios. Así es, Señor. Yo lo conozco, usted lo conoce. Cada uno en su medida conoce y tiene temor de Dios. Sí, amén. Así es, Pero Padre. yo no puedo exigirle al hermano que tenga el mismo temor que yo. Así es, mi Por Dios. supuesto que no. No, Señor. Si entendemos esto, vamos a entender que el Señor no se enoja porque venga con pantalones. No, mi Dios. ¿Usted cree que no las ve afuera? Amén. ¿Que no sabe que usted, en qué anda usted? Así es, Señor. ¿Que no sabe que quizás anda trabajando, que hace frío? ¿Y usted piensa que eso el Señor la va a mirar en medio? No, mi Dios. Va a decir, esta no es mi hija. No, Señor. Tenemos que entender. Amén. Ya la ley, el Señor nos dice, ya la ley no me sirve de nada. Ya no me justificó. Así es, Ya Señor. no puedo cumplirla. Entonces es una esperanza que le da el Señor. Amén. Es una gran esperanza Así de que es, su Señor. misericordia se renueva. Gracias, Pero debo Dios. temerle. Debo temerle. Debo conocer a Dios. Así Esto es, no Padre. resta mis obligaciones. Debo temerle. Reconocer que Dios es quien rige nuestra vida. Amén. Porque si usted lo piensa, la ley antigua también la podemos hacer semejante a la ley de nuestro país. Si yo robo, es penado por ley. Así es, Señor. ¿Cierto? Por lo tanto, la palabra dice, no robarás. ¿Cierto? Amén. Entonces no quiere decir que la ley ya no exista, que yo me la puedo saltar. No es eso, hermanos. Para que usted lo entienda. Amén. Pero ya esas leyes no me van a justificar. Así es, Señor. No me van a hacer más santo. La santidad se busca de otra Amén. Yo debo santificarme delante Así de es, Dios, Señor. absteniéndome de muchas cosas. Así es, Padre Que mío. el Señor vea mi sacrificio. ¿Cuántas veces hemos dicho que en la debilidad Él se hace fuerte? Fortalece. Así es, Y la Señor. debilidad no solo habla de que, por ejemplo, haga ayuno y tenga hambre. No. Estoy débil porque tengo hambre. Habla de la debilidad, en mi propia debilidad. ¿Qué me hace débil? ¿Qué me hace vulnerable? Así En es. ese momento Jesús se hace Amén. fuerte. Él es fuerte y me ayuda, me da la fortaleza Señor, gracias. para que cuando venga el momento de la prueba, cuando venga la tentación, porque el enemigo sabemos que está al lado, literalmente al Amén. lado Sí, sí. nuestro, nosotros podamos huir de la tentación. Gracias. Como decía mi hermana en su palabra, el de amarse. Eso es lo que quiere el Señor. Siervos aprobados, Amén. capaces, Amén. ya no oidores sordos ni pensando, no, ya nos dice acá, nos pega el primer tirón de oreja, insensatos, ya no son los Gálatas, somos nosotros. Amén. Ya no seamos más insensatos, ya nos conocemos la verdad, ¿cierto? Así es, Padre. Podemos obedecer la verdad. Jesucristo ya fue presentado delante de nosotros, Así es. claramente, y le conocemos, y Él nos justifica. Gracias. Por gracia, misericordia, nada más que por eso. Así que yo le doy gracias al Señor porque esta palabra, si bien es un poco fuerte al leerla, pero el Señor lo que nos quería hacer entender que Él es el que nos justifica. Amén. Con su sacrificio en la cruz, Él nos justificó. Perdonó nuestros pecados, lavó nuestros pecados, nos hizo nueva criatura. Y lo mejor de todo es que nos hizo acreedores de una salvación que no estaba guardada para nosotros, porque no éramos el pueblo de Israel, pero Él nos hizo acreedores de eso. Y por eso damos gracias, porque tenemos una esperanza. Pero Él nos demanda esta fe, el creerlo. No poner la fe en mi hermano, en mi hermana. Yo sé que podemos tener cierta afinidad entre hermanos, nos amamos fraternalmente,
Pero no podemos poner nuestra fe en nuestro hermano. Así es, Señor. No porque me unja la hermana A, yo voy a sanar más que No, si me Señor. unja el hermano B. No. Es el Señor el que salva. Amén. Él es el que salva. No nos puede justificar ni siquiera nuestro pastor. No, Señor. Ni siquiera él puede decir, no, si la Sofía se portaba bien cuando estemos allá. Porque la cuenta es personal. Así es, Padre. Entonces, no podemos poner nuestra fe en nadie más que en Cristo Jesús. Amén. En nadie más que en Él. No por nada nos dice, miradme a mí, que soy el blanco perfecto. Así es, Señor. Porque Él es el único que nos perdona pecados, Amén. que justifica nuestra vida, Así es, que Padre. nos da la salvación. Sí, amén. Por lo tanto, nuestra fe no esté puesta en nuestro hermano. No, Si a lo Señor. mejor no consigo, no pasa lo que yo quiero que pase, no sano cuando quiero sanar, no pasa en el momento que yo quiero, también el Señor nos ha dicho que Él tiene su tiempo. Él hace su obra conforme a su voluntad. Nosotros pedimos misericordia, claro que sí, pero es el Señor el que dispone. Él hace la obra como Él quiere. Amén. Muchas veces a nosotros nos utiliza como un pedacito de su trabajo. Así es, Señor. Y el resto se va mucho tiempo, muchas veces. Y nosotros hacemos esto. No nosotros, Él a través de nosotros. Así como es. Sí, hicimos. aleluya. Pero no puede el hermano ni la hermana poner su fe en ninguno de nosotros, en ninguno de nuestros padres. Así Somos es, todos almas preciosas para el Señor. Amén. Con distinta medida, distinta estatura, distintos dones. Sí, amén. Pero todos almas preciosas Amén. para Él, con un valor incalculable. Dice que ni todos los tesoros de la tierra igualan el valor de un alma. Aleluya. ¿Se da cuenta cuán Así es, importante es Señor, un amén. alma? Entonces es importante mi responsabilidad Así es, también. Padre. Que yo tenga la capacidad de recibir bien a un hermano. Que yo tenga la capacidad. Porque toda alma es preciosa y el Señor la valora muchísimo. Tenemos que tener esa conciencia. El Señor nos ayude, porque somos hermanos, debemos amarnos, como dice su palabra. Si tenemos diferencia, es mejor tratar nuestras diferencias. Pero por nada dice su palabra que si tengo algo, lo arregle antes. Así es. No puedo dejar pasar, tengo que arreglar las cosas. El Señor nos ayude porque no es fácil. No es fácil, somos seres humanos, orgullosos, tenemos un ego de repente muy elevado, Amén. nos creemos sabios por sobre el resto, pero es el Señor el que nos da la sabiduría, el Amén. entendimiento, la gracia, todo lo da Él, Sí, amén. todo lo da el Señor. Todo. Por lo tanto, si yo me creo un poquito mejor, el Señor me dice, hoy día eres igual, somos todas almas preciosas para el Amén. Señor. El Señor nos utiliza a todos en la medida de nuestra fe, en la medida de nuestro trabajo, en la medida de nuestra dedicación. Porque claro, si yo me santifico, el Señor probablemente me utilice a mí. Si mi hermana se santifica, el Señor la va a utilizar a ella. Así es, Señor. Y si tengo un hermano que, listo el hermano, pero nosotros no nos encarguemos de juzgar. El Señor es el que juzga. Amén. El Señor es el que todo lo ve y la cuenta no la va a justificar ninguno de nosotros. No, Señor. Ni tampoco nosotros nos convirtamos en los acusadores del hermano frente al Señor. Así es. Porque eso pasa, mis Amén. hermanos. El Señor a veces nos revela en la oración. Yo por eso digo, a mí no me gusta orar mucho, porque cuando me meto mucho en la oración, el Señor empieza a revelar cosas. ¿O no le ha pasado a usted? Así es, Padre mío. El Señor revela cosas. Sí, sí. Revela cosas de repente de los hermanos. Entonces el Señor nos ayude para no ser acusadores de nuestros hermanos, para Sí, no amén. juiciarlos. Porque acá nos acaba de decir, la ley ya no está, no nos sirve. Pero el Señor nos justifica y somos salvos por su gracia. Gracias, Amén. Señor. Por solamente su gracia, porque Él lo quiso. Gracias, mi Dios. El Señor nos ayude porque esta palabra viene a complementar lo que usted leyó en el Salmo. ¿Se acuerdan del Salmo? Así es, mi Dios. El Salmo era bien completo, ¿cierto? Tanto Así es, decía acerca de los impíos como también los que están bajo el alero de Jehová. Amén. Entonces que seamos de aquellos, de los que estamos bajo el alero de Jehová, Amén. no de los que nos contentamos con la desgracia de otra persona, No, Señor. con la desgracia de algún hermano, por el No, mi contrario. Dios. De eso se trata el amor. De eso Así se es, trata. Señor. Siempre repetimos de acá que debemos amarnos, pero de eso se trata el amor. Así De es, Padre. estar ahí en una oración, en una petición al Señor. Si yo conozco, si no veo a un hermano, etcétera, pero que se vea el amor reflejado delante del Señor. Yo no tengo para qué publicarlo, No, Señor. sino que delante del Señor sea manifiesto nuestro amor y nuestra preocupación entre los hermanos. Porque Él ya se sacrificó por nosotros. Él ya lo hizo todo por nosotros. Entonces ahora solo debemos creer y tener fe Amén. de que van a seguir su misericordia. Porque ya mañana su misericordia es nueva. Renovada. Sí, Señor. Y Gracias. pasado mañana lo mismo. Nuevo.
Porque es un Señor tremendamente misericordioso. Amén, gracias, Por los Señor. siglos de los siglos. Amén. Él se goza en ser misericordioso. Sí, mi Dios. ¿Se da cuenta lo que nos dice el Señor? Él se goza Gloria a Cristo. en su misericordia. Amén. Así de misericordioso es nuestro Señor. Sí, amén. Que Él se contenta con serlo. Gracias. Se contenta con ser misericordioso con usted y conmigo. Y por eso yo le doy las gracias al Señor, porque esta palabra viene a alentarnos de que debemos poner nuestra fe en Cristo, Amén. de que nuestra fe no debe de caer No, Señor. y de que su espíritu y todo es entregado a través de la Así es, fe Padre. y del sacrificio que Él ya hizo por nosotros. Amén. Que el Gracias. Señor bendiga esta palabra en su vida. Ojalá usted la pueda desgranar, interiorizar un poquito más en su casa, la pueda leer quizás todo Gálatas, porque le entrega a un pueblo que era pagano también, que se estaba convirtiendo a Cristo a través de Pablo. Por lo tanto, siempre tenía que ir bastante frecuente porque se les olvidaba rápido. Pero el Señor nos ayude para que nosotros no seamos como los Gálatas. No se nos olvide lo que el Señor hoy día nos entrega. El día domingo ya no lo tengamos olvidado, sino que tratemos, lo tomemos, lo incorporemos en nuestra vida y en el momento oportuno el Señor lo va a usar en nuestro corazón. Así que el Señor bendiga su vida, bendiga esta palabra en sus corazones, fructifique esta palabra y entrego este lugar a mi hermana Gloria con 3 glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a pasar a hacer una oración agradeciendo al Señor lo que Él habló a cada una de nuestras vidas. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Pedrero para que Él le dé esta oración. Amén.